Sebastián Villa, aquel delantero colombiano que alguna vez fue considerado una de las joyas más brillantes que llegaron a vestir la camiseta azul y oro del Boca Juniors, se ha convertido en el epicentro de una de las novelas más oscuras y polémicas que atraviesan la historia reciente del fútbol sudamericano. Su nombre, que antes se coreaba en la Bombonera como una promesa de desborde, velocidad y desequilibrio, hoy se encuentra envuelto en un manto de controversia que sacude las entrañas mismas de la institución Ceneice y expone las tensiones que laten detrás de los muros de la mítica cancha de Bransen 805. Para entender la magnitud del terremoto que genera el caso Villa, hay que retroceder unos años y recordar cómo aterrizó en Buenos Aires, cómo enamoró con su fútbol eléctrico y cómo, de pronto, todo cambió por acusaciones, denuncias y decisiones dirigenciales que dejaron al descubierto un juego de poder en el que Juan Román Riquelme aparece como el gran titiritero que mueve los hilos de cada decisión trascendental en Boca. Cuando Villa llegó procedente del Deportes Tolima, su fichaje generó expectativas pero también dudas. No era una superestrella consagrada, pero tenía ese toque de irreverencia que suele enamorar a la hinchada. En sus primeras temporadas, se convirtió en un arma letal por las bandas, capaz de romper defensas con una zancada, capaz de definir partidos con goles determinantes como aquel que selló títulos y dio vueltas olímpicas. Sin embargo, su relación con el club comenzó a deteriorarse cuando fuera de la cancha se acumularon episodios oscuros que marcaron un antes y un después. Denuncias por violencia de género, ausencias injustificadas, conflictos con el plantel y declaraciones que incomodaron a la dirigencia comenzaron a tallar su figura como un personaje incómodo. Alguien que generaba tanto dentro como fuera del campo, pero cuya permanencia se transformaba en un dilema ético, deportivo e institucional. Boca, que siempre se ha caracterizado por lavar la ropa sucia puertas adentro, se encontró frente a una situación imposible de ocultar. Los medios de comunicación explotaron con cada noticia relacionada con Villa y el escándalo creció como una bola de nieve que no podía detenerse. El contraste era brutal. Mientras algunos fanáticos pedían su salida inmediata por las denuncias que enfrentaba en la justicia argentina, otros defendían que el club debía sostenerlo hasta que hubiera una sentencia firme, priorizando lo deportivo sobre lo extradeportivo. En el medio, Riquelme, vicepresidente y hombre fuerte del Consejo de Fútbol, parecía tener la última palabra, como si de un ajedrecista se tratara, que mueve las piezas de un tablero complejo en el que no solo se disputan partidos, sino también poder, imagen y política interna. Lo que en apariencia era un simple caso de disciplina deportiva, se transformó en una cuestión institucional que expuso la manera en que Boca gestiona sus crisis. La novela Villa mostró que en el club no se toman decisiones únicamente en función del rendimiento dentro de la cancha, sino también en función de la presión social, la imagen pública y las relaciones internas. Cada paso que daba el colombiano era observado con lupa, desde sus publicaciones en redes sociales hasta sus apariciones en entrenamientos o sus ausencias en los mismos. El periodismo deportivo, siempre hambriento de carnada, hizo de este caso un festín mediático. Programas de televisión dedicaron horas enteras a debatir si Villa debía seguir o no, si la dirigencia estaba encubriendo o simplemente protegiendo un activo valioso del club. Exjugadores, panelistas, hinchas y hasta rivales opinaron sobre un tema que parecía inagotable. Y en ese escenario, el silencio de Riquelme hablaba más que 1000 palabras. Cada vez que el ídolo máximo de Boca decidía romper su mutismo, lo hacía con frases calculadas, directas, que parecían esconder más de lo que revelaban. Villa es un jugador importantísimo para nosotros, decía en algún momento, y esa simple declaración bastaba para encender el debate. ¿Qué pesan más en Boca, los goles o las causas judiciales? Esa pregunta quedó flotando en el aire durante meses y años, como una sombra que acompañaba cada actuación del colombiano. Mientras tanto, en la cancha, Villa seguía demostrando por qué era tan difícil desprenderse de él. En partidos decisivos, en clásicos, en definiciones por penales, siempre aparecía con su impronta, con su desborde imposible de frenar, con esa capacidad de desequilibrar que ningún otro jugador del plantel podía ofrecer con tanta constancia. Era, al mismo tiempo, un problema y una solución, un dolor de cabeza y una medicina, un dilema que dividía al pueblo boquense entre quienes exigían ética y quienes pedían resultados. El tiempo pasó, las causas judiciales avanzaron y finalmente las condenas llegaron. Villa fue sentenciado por la justicia argentina y esa noticia cayó como una bomba en el club. Las portadas de los diarios explotaron, las redes sociales estallaron y la dirigencia de Boca se vio obligada a actuar. Lo que antes era silencio, ahora debía convertirse en acción.
Pero incluso entonces, la sensación era que cada movimiento estaba pensado no solo en clave deportiva, sino también en clave política. Boca no es solo un club de fútbol, es un monstruo político, social y mediático que trasciende fronteras. Y en ese ecosistema, Riquelme, como figura central, sabe que cada decisión marca su legado, su poder y sus aspiraciones futuras. Al margen del destino judicial de Villa, la pregunta quedó instalada. ¿Hasta dónde un club debe sostener a un jugador cuestionado por la justicia? ¿Dónde termina la responsabilidad institucional y dónde empieza el negocio futbolístico? En el caso de Boca, la respuesta nunca fue clara, porque mientras la Bombonera se llenaba para aplaudir goles, afuera de la cancha los tribunales seguían dictando resoluciones que manchaban el nombre del delantero. El caso Villa es en definitiva un reflejo de lo que sucede en muchos clubes del mundo, donde la línea entre lo deportivo y lo extradeportivo se borra y se mezcla. Pero en Boca, donde la pasión desborda y la política late en cada rincón, la situación se magnifica. Los dirigentes caminan sobre una cornisa en la que cualquier paso en falso puede significar perder poder, credibilidad o apoyo popular. Hoy, con Villa fuera de las canchas argentinas, la herida sigue abierta. El recuerdo de sus jugadas convive con el peso de sus acusaciones. La hinchada, dividida, todavía discute en redes, en bares y en la calle sobre si fue correcto sostenerlo tanto tiempo o si el club debió cortar el vínculo mucho antes. En medio de esa tormenta, Riquelme sigue al mando, gestionando como un estratega, priorizando lo que él cree que es mejor para Boca. Para algunos es un genio que sabe manejar tiempos y crisis. Para otros es un dirigente que se esconde detrás del silencio cuando más debería dar explicaciones. Pero lo cierto es que, guste o no, el caso Villa quedará en la historia como uno de los episodios más polémicos, más tensos y más reveladores de la gestión del ídolo máximo del club. No fue solo una cuestión de fútbol, fue una cuestión de poder, de imagen y de política interna. Y en ese tablero, todos jugaron su partida, desde el delantero colombiano hasta el vicepresidente, desde los hinchas hasta los medios, desde la justicia hasta los rivales que observaban con atención cómo el gigante argentino lidiaba con su propio monstruo interno. La novela no se cierra con un punto final, sino con puntos suspensivos, porque en Boca cada polémica es apenas el inicio de la siguiente, y porque el eco del nombre de Villa seguirá resonando en la Bombonera, no como el de un ídolo eterno, sino como el de un jugador que dividió al club, que enfrentó a los hinchas y que expuso, como pocos, las contradicciones de un fútbol que vive entre la pasión y el escándalo, entre la gloria y la mancha.